justamente porque el Zoom de la universidad es un problema. Así que aquí no vamos a tener inconveniente con paro ni esas cosas, ¿está bien? Le explicaba sobre la situación de patoquirúrgica. Patoquirúrgica es prácticamente una introducción a la cirugía. Prácticamente es una parte clínica puramente, ¿verdad? Ustedes van a tener 3 etapas de la cirugía. Van a dar patoquirúrgica tercer año conmigo ahora. Van a tener técnicas quirúrgicas, yo soy también el jefe de cátedra en cuarto año. Y en quinto año van a estar con el doctor Jorge Álvarez, que es el jefe de cátedra de clínica quirúrgica, que es quinto año. Prácticamente es completo. Y en cuarto año, semiología quirúrgica, ¿verdad? Semiología quirúrgica, que el jefe de cátedra es el doctor Carmona, el doctor Yandi. Entonces, para llegar a clínica quirúrgica, usted tiene que pasar una serie de cátedras como patoquirúrgicas, semitécnicas, y el conjunto de todo eso es clínica quirúrgica, que es en quinto año. Pocas universidades tienen la posibilidad de dar todas estas materias. Hay algunas universidades que no tienen patoquirúrgica, que para mí es fundamental, una base muy buena para ustedes poder empezar todo el área quirúrgica, ¿verdad? Y evidentemente esperaron que muchos de ustedes lleguen a ser también cirujanos, ¿verdad? Hay algunos que les gusta el área quirúrgica, otros que no, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, muchachos, le doy la bienvenida a la cátedra. Yo seguramente estaré dando algunas clases online, en vivo, ¿verdad? Y otras clases estaré pasando en formato de grabaciones, ¿verdad? Que todo va a estar en la plataforma de Moodle. Así que estaremos en contacto constantemente por esa razón. Yo no sé si alguno de ustedes quieren hacerme alguna pregunta antes de empezar, algo que le preocupe, algo que quieran comentar antes de poder empezar la clase. Yo voy a grabar esta clase también. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Algo que quiera decir algo antes? Professor, Sí. sobre a presença, como é que vai se fazer? La presencia se va a hacer a nivel de Moodle. Usted tiene que entrar en Moodle, seguramente Luz es la que va a crear el sistema de asistencia y usted van a entrar a partir de ahí para agarrar la presencia, ¿está bien? Doutor, Ok, qual que é o livro que é usado? Olha, nosso livro não vai ser o Mitchans. Todo mundo usa Mitchans, mas a gente vai usar o Schwartz e o Saviston. Eu vou passar, vou colocar na plataforma os 2 livros para vocês lá, vou dar para vocês esses livros. Eu vou doar esses livros para vocês vão ter lá para utilizar, tá bom? Do ano 2020, eu acho que é o 2019, tá todo atualizado esses 2 livros, tá bom? Show. Vai ser gravado as aulas? Todas essas aulas vou gravar e colocar na plataforma. Beleza. Valeu, valeu. Alguma outra pergunta? Alguma outra preocupação, pessoal? Creio que não. Mira, los sliders, señores, que yo le paso son bastante actualizados. Ustedes van a buscar en los libros, muchas cosas aquí no van a encontrar porque muchos de los slides son... hay muchos libros que de repente ustedes no conocen, que nosotros agarramos otros libros. Hay las apostilas también que a gente utiliza do Mais Médico, también tem cosas aquí. Clasificaciones que se utilizan a nivel de artículos también están aquí. Por eso le digo, los 2 libros que yo le voy a pasar, igual yo le voy a poner el Mitchans también a ustedes, que es un libro básico que utilizan, pero ustedes se van a dar cuenta que el Mitchans es un libro bastante desactualizado, pero además eso también bastante aburrido para leer. Pero yo le voy a poner allá, eso ya depende de ustedes si quieren leerlo o no. Pero yo le voy a poner el Schwartz, que yo creo que es un libro muy interesante, un libro muy bueno, norteamericano, igual que el Saviston. En Brasil se guían por el libro El Tratado de Saviston. O sea que también usted tiene que estudiar por ahí. Sería ideal para el examen de revalía, por ejemplo, por eso es bueno. Entonces, muchachos, vamos a empezar entonces. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieran decir para empezar a grabar? Bueno, voy a empezar a grabar, señores.
Bueno, el primer tema que nosotros vamos a abordar el día de hoy es sobre patologías esofágicas, doctores. El primer tema de las patologías esofágicas va a ser divertículos esofágicos. Antes de nosotros poder dar un poco sobre esta enfermedad, vamos a dar un poco una rememoración de lo que es la anatomía del esófago. Antes de empezar cualquier tema, siempre vamos a estar abordando alguna anatomía básica, ¿verdad? No topográfica, sino quirúrgica, ¿verdad? Que es la anatomía que nos interesa a nosotros para poder dar estas patologías. ¿Está bien? Yo le voy a estar explicando cuáles son los objetivos de patoquirúrgica de cada tema, ¿verdad? Cuáles son las partes más importantes, porque hay algunas cosas que nosotros no vamos a evaluar, porque patoquirúrgica tiene ciertas cositas, ¿verdad? Específicas nomás que se evalúan, no completo. Y dependiendo cómo esté la pandemia y todas esas cosas, casi siempre los exámenes finales de patoquirúrgica es oral. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante nosotros atender bien estas clases, ¿ok? Si a veces paro un poquito de hablar es porque estoy admitiendo a los muchachos porque están entrando ahora, ¿está bien? Bueno, vamos a dar comienzo entonces. Como ustedes ven aquí, vamos a hablar un poquito sobre el esófago, ¿verdad? Como ustedes saben, es un tubo musculoso, ¿verdad? Que se dirige de la parte superior a partir de la faringe hasta la parte inferior, que es el estómago, ¿verdad? Evidentemente su función principal, señores, es conducir, ¿verdad?, los alimentos que vienen de la boca hasta el estómago. Esa es su principal función, ¿verdad? Se extiende desde el borde inferior, ¿verdad?, del músculo cricofaringeo, que es a nivel de la sexta vértebra cervical, o del borde inferior del cartílago cricoides. También usted se puede guiar externamente de ese nivel. Y va hacia el estómago, que es la primera porción del estómago, que va hasta el cardias, ¿verdad? Que evidentemente más o menos es a nivel de la 11ª vértebra torácica. ¿Está bien? Bueno, vamos a dar continuidad. Esto es para hacer recordatorio un poquito. Histológicamente hablando, evidentemente, él está compuesto, ¿verdad?, por prácticamente varias capas, ¿verdad? Está la primera, que es la mucosa, que es la parte más interna, ¿verdad? Y después, por supuesto, está la submucosa, después viene la muscular, y evidentemente una cosa muy importante aquí, que ustedes se van a dar cuenta cuando damos cáncer esofágico, ustedes se van a dar cuenta la importancia que tiene, en este caso, de no tener serosa, sino que el esófago tiene adventicia. Es una cosa muy importante que usted tiene que tener en cuenta y graben bien esto. Siempre en la pregunta también de examen yo suelo preguntar estas cositas porque es muy importante, principalmente en la parte de lo que es de cáncer esofágico. Ustedes se van a dar cuenta por qué, cuál es ¿cómo te iba a decir?, su inconveniente de no tener serosa, principalmente en los casos, por ejemplo, que tenga, en este caso no tenga serosa. ¿Está bien? Bueno, parece que alguien me está chateando aquí, déjame ver qué pasa. No se preocupen en ponerme los nombres, doctor, ¿está bien? Aquí lo importante es que usted atienda nomás la clase. Ya le digo, ya en la parte de lo que es la asistencia, por favor, eso van a ser a nivel de Mover. ¿Está bien? No se preocupen en darme asistencia aquí. Aquí lo que yo me preocupa nada más que usted me atiendan, ¿ok? Entonces, características generales, ¿verdad? De vista lateral del esófago valitado, como te van a ver aquí, es vertical, ¿verdad? Evidentemente desciende casi paralelo a la columna vertebral, prácticamente está pegado, ¿verdad? Él está en prácticamente la parte anterior de la vértebra, tiene una relación posterior con la vértebra, ¿verdad? Que evidentemente está desde cervical y torácica, que es dorsal, ¿verdad? Prácticamente tiene relación completa con ella, ¿verdad? Que va hasta la 4ª vértebra torácica. Como ustedes ven, su forma es cilíndrica. Cuando está descendido, evidentemente cuando está vacío, él está plegado prácticamente, ¿verdad? Y por supuesto, cuando tiene algún líquido, algún tipo de alimento, él por supuesto se pone cilíndrica, ¿verdad? Es la responsable de la función de transporte, ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? Como ustedes se dan cuenta, tiene dos esfínteres, ¿verdad? Tiene un esfínter esofágico superior e inferior, ¿verdad? La longitud del esófago evidentemente va a depender de la edad de la persona. A ver, recién nacido tiene 10 centímetros, a 2 años 16,
y en el adulto va entre 20 a 25 centímetros. Depende mucho del biotípico de la persona, si es brevilínea, longilínea o normolínea, es la que va a dar, evidentemente, la longitud del esófago. Estrechamiento esofágico, sumamente importante conocer esto, doctores, porque cuando usted hace un esofagograma, que el esofagograma es cuando usted toma el líquido contrastado y usted le hace una radiografía de contrastado, usted puede ver algunos estrechamientos fisiológicos que es normal en el esófago, que muchas veces ustedes pueden confundir que esos estrechamientos están relacionados con un tipo de tumores esofágicos y muchas veces no es. Por eso tienen que saber que estos estrechamientos esofágicos fisiológicos es normal, ¿está bien? Está a nivel de estrechamiento de altura del cartílago cricoides, el bronco aórtico, ¿verdad? Que se relaciona con el arco aórtico, principalmente el bronco izquierdo, ¿verdad? Y el diafragmático, ¿verdad? Que se relaciona mucho, por supuesto, a nivel esófago gástrico, ¿verdad? Que está a nivel del diafragma, que está a nivel de la 10ª vértebra torácica, ¿está bien? Esos son estrechamientos que usted tiene que conocer. Aquí vamos a ver los estrechamientos, fíjense aquí, los 3 estrechamientos, el superior, medio e inferior, que evidentemente usted tiene que conocer para que evidentemente no haya confusión en el momento que ustedes van a revisar un esofagograma. ¿Está bien? Los esfínteres esofágicos superior, ya nosotros habíamos dicho, ¿verdad? Que son compuestos de músculo, ¿verdad? En este caso estriado. Evidentemente usted no tiene prácticamente control de eso, ¿verdad? Funciona con la deglución. Tiene más o menos de 2 a 4 centímetros de longitud, ¿verdad? Como ustedes ven ahí. También está el esófago inferior, que está la barrera antirreflujo. Toda esta parte es importante conocer porque cuando vamos a dar las otras patologías como hernia, en este caso hernia hiatal, enfermedad de reflujo gastroesofágico, es importante conocer esta parte anatómica que es la barrera antirreflujo, ¿verdad? Que se refiere a todo el esfínter esofágico inferior, los pilares diafragmáticos, ¿verdad? Como ustedes están viendo esta parte, ¿verdad? Estamos viendo esta parte inferior. Y el ligamento freno esofágico, que ustedes saben que tiene una superior que va hacia arriba y una que viene hacia abajo, ¿verdad? Que eso, evidentemente, estaremos hablando un poquito más adelante cuando damos otras patologías sobre esa parte, ¿verdad? Pero sí hace un recordatorio que está esa parte anatómica muy importante. La irrigación del cuello, evidentemente, ¿verdad? Por la arteria tiroidea inferior, que es la rama de la subclavia, y por las arterias esofágicas superiores, ¿verdad? Evidentemente, toda esta parte, que es el esófago, él tiene una parte superior, ¿verdad? Que está irrigada principalmente por eso. Igual que la parte linfática, es muy importante conocer también ahí. En el tórax, ya el esófago está con las arterias bronquiales, ¿sí? Es que la compañera colocó en chat y creo que no miró, que está hablando muy rápido. Doctores, mira, esto va a ser rápido, doctores, porque esto es anatomía. Voy a hacer con calma cuando nosotros llegamos ya a patología. Esto es recordatorio, ¿entendés? Solamente recordatorio. Se supone que ustedes esto ya saben, ¿está bien? Yo no voy a ir lento aquí porque realmente esto es solamente recordatorio. Cuando llegamos a la patología, yo voy a disminuir la velocidad, ¿está bien? En el tórax, doctora, mira, aquí vienen las arterias bronquiales, ¿verdad? Están las arterias esofágicas medias y también están las ramas de la aorta y las intercostales, ¿verdad? Que son ramas que irrigan a nivel del esófago inferior, esófago medio, perdón. A nivel del esófago ya del abdomen o también inferior están las arterias esofágicas inferiores, que por supuesto provienen de las diafragmáticas inferiores, que esas diafragmáticas inferiores vienen de la aorta. Y también está la arteria gástrica izquierda, ¿verdad? Que la arteria gástrica izquierda ustedes saben que viene del tronco celíaco, ¿verdad? Es solamente para recordar que las irrigaciones. Esto yo no voy a preguntar en el examen, doctor. Esto es solamente recordatorio. Todo siempre cuando ustedes van a estudiar cualquier patología que ustedes van a estudiar en cirugía, ustedes tienen que volver a estudiar un poquito de anatomía para que ustedes puedan entender. ¿Está bien? Bueno, a nivel del cuello, por supuesto, casi todas las venas son los mismos nombres que las arterias, ¿verdad? Lo que cambia aquí es a nivel del tórax, que es el sistema ácidos, ¿verdad? El semiácido y el ácidos, y las venas bronquiales y las venas diafragmáticas superiores que ya habíamos hablado de las arterias también, ¿verdad? Muy bien. El drenaje venoso también, evidentemente en el abdomen, prácticamente la vena gástrica izquierda, que es prácticamente el mismo nombre, ¿verdad? Que es las venas esofágicas inferiores también. El sistema linfático, sumamente importante conocer aquí, principalmente cuando nosotros vamos a dar lo que es cáncer de esófago, ustedes tienen que conocer
dónde desembocan esos linfonodos. Porque si nosotros tenemos un cáncer de esófago inferior, medio inferior, superior, medio inferior, va a depender dónde va a drenar esa metástasis, ¿verdad? Evidentemente, las superiores desembocan los linfonodos cervicales y laterales de la cadena yugular, ¿verdad? Que acompaña principalmente el nervio laringio recurrente. Por eso cuando hay metástasis a ese nivel, el paciente puede estar ronco y evidentemente puede estar relacionado con falta de aire, ¿verdad? ¿Me están escuchando, doctores? Porque se puso lento el sistema aquí. ¿Me están escuchando? Profe, tranquilo. Bueno, los linfáticos medios, por supuesto, desembocan en el grupo mediastínico posterior y tráqueo-bronquiales, ¿verdad? Esos son los principales. Las inferiores desembocan en los linfonodos gástricos superiores y de ahí a los linfonodos celíacos, que por supuesto casi siempre todos los linfonodos están relacionados con los nombres casi siempre de la arteria y la vena, ¿verdad? Casi siempre. Aquí está la inervación del esófago, ¿verdad? Histológicamente hablando, ¿verdad? Está el plexo meentérico, el plexo de Auersbach, ¿verdad? Que se encuentra entre la capa muscular longitudinal y la capa muscular circular. ¿Está bien? Como ustedes ven ahí, histológicamente, de que ya pasaron por histología, o histología pasó por ustedes, como ustedes quieran, y el plexo submucoso, ¿verdad? Que es el plexo de Meissner, ¿verdad? Que esto también es muy importante en patología esofágica que nosotros vamos a hablar, ¿verdad? Que se encuentra entre el muscular de la mucosae y la capa muscular circular del esófago, ¿verdad? Muy importante su inervación. Recuérdense que estos órganos, ¿verdad? Están relacionados mucho con el nervio vago, el décimo par craneal, también neumogástrico, también conocido, también. Como ustedes ven ahí, en el dibujo, ustedes saben que viene el lado izquierdo-derecho, después se divide en la parte anterior y posterior del esófago y sale por el hiato esofágico, ¿verdad? Bueno, hasta ahí, señores, es solamente un recordatorio. Ahora ya respiren profundo, se relajan, ¿está bien? Ahora vamos a dar un poquito más lento la clase, ¿está bien? Solamente era un recordatorio, conocer un poquito la anatomía, después usted puede mirar con más calma eso. Hablamos un poquito de lo que es el esófago, de dónde a dónde va, ¿verdad? Cuáles son sus componentes, cuántas capas tiene, cómo está irrigada, cómo está inervada, ¿verdad? Cómo está en relación con los linfonodos, ¿verdad? Entonces, ahora entraremos ya como tal en las patologías del esófago, ¿verdad? Como ustedes ven ahí, nosotros vamos a dar una serie de patologías, por ejemplo, como reflujo gastroesofágico, que es la enfermedad de reflujo gastroesofágica, ¿verdad? Que es una enfermedad prácticamente que manda en todas las patologías esofágicas. Ustedes se van a dar cuenta que cualquier patología que haya en el esófago se va a comportar como una enfermedad de reflujo gastroesofágica. ¿Está bien? Ustedes van a tener también algunas patologías en que nosotros vamos a dar, que en este caso, por ejemplo, cáncer, ¿verdad? Cáncer de esófago, que son las neoplasias. Vamos a dar también trastornos funcionales del esófago, pero vamos a dar representando solamente uno, que es la acalasia, porque los trastornos funcionales del esófago, doctores, hay una serie de enfermedades, primarias y secundarias, muchas de ellas. Ustedes, si tienen curiosidad, ustedes pueden estudiar independientemente de ese tipo de enfermedades. Son enfermedades un poco más raras, como su nombre ya lo dice, son funcionales, no un problema orgánico, sino un problema funcional. Y uno de ellos que nosotros vamos a estudiar, que es lo más frecuente entre ellos, aunque es infrecuente, es el trastorno de la motilidad, que es la acalasia, ¿verdad? También estaremos dando algunas patologías, ¿verdad? Como la hernia hiatal, y el día de hoy vamos a dar enfermedades diverticulares del esófago, o sea, divertículos esofágicos. ¿Está bien? Yo le voy a pedir a los muchachos que por favor silencien todo. Yo le voy a volver a silenciar, pero cuando entren, por favor, si pueden silenciar su audífono, ¿ok? Bueno, hasta acá, doctores, ¿me están siguiendo? Hasta aquí, yo sé que fue un poco rápido el inicio, pero como le dije, es un repaso el inicio. Seguramente ustedes saben más de anatomía que yo, si están saliendo recién de anatomía hace unos años solo. Entonces, solamente para recordar. Bueno. Entonces, la clase de hoy es sobre divertículo esofágico. Como ustedes ven, doctores, ahí en la imagen, ¿verdad? Ustedes están viendo aquí.
prácticamente todo esto son evaginaciones, ¿verdad? A nivel de la pared del esófago, ¿verdad? Que forma una bolsa ciega. Y por supuesto esa bolsa ciega, como no tiene un contacto, porque si tenía comunicación se llamaría fístula, ¿verdad? Pero aquí en este caso, como son saculaciones y las evaginaciones se salen de la parte interna hacia la parte externa, se le conoce divertículos. Si fuera invaginaciones, que sería lo contrario, serían conocidos como pólipos, ¿verdad? Pero en este caso nosotros estamos hablando de divertículos. ¿Está bien? Y como estamos hablando de divertículos, estamos hablando del esófago, estamos conociendo entonces divertículo esofágico. Cuando a ustedes le preguntan, ¿verdad?, ¿qué es un divertículo? Ustedes le van a decir, bueno, un divertículo no es más que una evaginación de la pared que está afectada, ¿verdad? Si estamos hablando del esófago, sería divertículo esofágico. Si estamos hablando del colon, sería divertículos del colónicos o divertículos, por ejemplo, si es del sigmoide, del sigma y así sucesivamente. ¿Está bien? Pero recuérdense que los divertículos pueden haber en cualquier parte de la economía del tubo digestivo. ¿Bien? Bueno, etiología de este divertículo esofágico. La mayoría de los divertículos esofágicos son adquiridos, ¿verdad? Y se piensa que son secundarios a la fuerza de tracción, que yo le voy a explicar ahora a ustedes, ¿verdad?, fisiopatológicamente cómo se puede producir estos esofágicos, estos divertículos, ¿verdad? Pero ellos dicen que la mayoría son adquiridos, aunque también puede haber congénitos, ¿verdad? Pero los congénitos evidentemente son más frecuentes, no en el esófago, sino en el intestino delgado, por ejemplo, como el divertículo de Meckel, que sí es un divertículo congénito, que ya nace con él, ¿verdad? Adhesiones paraesofágicas como adenopatías bronquiales conduce típicamente a los divertículos por tracción, siendo estos pequeños, suspendidos, cónicos y de base ancha. ¿Qué es lo que le quiere decir ahí, doctores? Yo ahora un poquito más adelante le voy a explicar eso, porque fisiopatológicamente los divertículos se explican, ¿verdad?, por pulsión y por tracción. Y yo ahora le estaré explicando un poquito más adelante para que puedan entender esto que dice aquí. ¿Está bien? Hablar un poco de epidemiología también. Estos divertículos son más comunes en individuos caucásicos, ¿verdad?, blancos. Predominan en personas mayores de 50 años y su pico máximo de incidencia es 70 años de edad. Entonces, doctores, cuando ustedes evidentemente piensan en divertículos en el esófago, usted tiene que pensar siempre que sean personas mayores. Es muy raro ver en personas jóvenes. ¿Está bien? Entonces, si usted algún día piensa que de una persona tiene divertículo esofágico, tiene que pensar que el paciente tenga por lo menos 50 años o más. Y su pico, como ustedes ven, su incidencia es de 70 años. El género más afectado, evidentemente, es el masculino, ¿verdad? Tiene una relación de 3 a 4 por 1. Países europeos son los mayormente afectados. La frecuencia en todo el mundo oscila entre 0.001 a 0.11%. Como ustedes se dan cuenta, no es una patología muy frecuente, pero tampoco no es rara, ¿verdad? Bueno, aquí entramos un poco en la parte importante. ¿Cómo nosotros clasificamos esos divertículos de forma general, ¿verdad? De forma general, ¿cómo clasificamos? Según su localización de los divertículos, nosotros podemos clasificarlo de 3 maneras. Faringoesofágicas, que también es conocida como divertículos esofágicos superiores, porque estamos hablando del faringo, esofágico de la faringe, cerca de la faringe. Está la otra que es el esófago medio, o paramedia esofágica, también conocida, o esófago a nivel de la mitad del esófago. Y la otra es la esófago inferior, también conocida como divertículo epifrénico. ¿Está bien? Entonces, según su localización, doctores, ustedes le pueden decir superior, medio, inferior. O lo pueden llamar también faringoesofágica, esófago medio o epifrénica. ¿Está bien? Como a ustedes les guste, pueden llamar. Según su constitución de la pared, un divertículo puede ser verdadero o puede ser falso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Nosotros hablamos de un divertículo que es verdadero cuando evidentemente tiene todas las paredes. Cuando yo hablo todas las paredes, señores, estoy hablando que el divertículo tiene mucosa, tiene submucosa, tiene muscular y tiene adventicia. ¿Está bien? Entonces, a eso le llamamos nosotros divertículo verdadero. Casi siempre, los divertículos verdaderos son congénitos. Son aquellos que uno ya nace con él. Casi siempre los divertículos verdaderos son congénitos. Los falsos, evidentemente,
siempre va a faltar alguna parte de la pared. Los divertículos falsos siempre están constituidos por mucosa y submucosa y algunas estrías de músculo, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, no tienen todas las capas. Prácticamente él está compuesto por mucosa y submucosa, ¿verdad? Y evidentemente la adventicia, ¿verdad? Que es la que le recubre, pero prácticamente no tiene músculo, ¿verdad? La constitución de la pared de los divertículos falsos. Y casi siempre los falsos, señores, divertículos falsos son los divertículos adquiridos, son aquellos que se adquieren durante el trayecto de la vida, ¿verdad? Uno no nace con él, ¿verdad? O sea, casi siempre. Ahora bien, según su origen, ¿verdad? De dónde nacer es lo que yo le estaba diciendo recién, puede ser congénitos o adquiridos. Congénito que uno ya nace con él y adquirido es evidentemente en el trayecto del transcurso de la vida. ¿Cuál es su mecanismo de producción, doctores? ¿Qué quiere decir mecanismo de producción? Es cómo se produce o cómo fisiopatológicamente se explica. Recuérdense que ustedes cuando dieron fisiología, por ejemplo, ustedes van a hablar de esófago. Porque la deglución empieza en la boca y él se hace contracciones primarias, después se hace una contracción secundaria, que es el aclaramiento del reflujo que hace el estómago, o sea, el esófago. Eso es la explicación de su funcionamiento, cómo funciona. Aquí nosotros estamos explicando la fisiopatología, es la explicación de por qué se produce esa enfermedad. Entonces, fisiopatológicamente nosotros podemos decir que los divertículos se forman por pulsión o por tracción, que yo le voy a explicar eso un poquito más adelante, cómo es cada uno de ellos. ¿Bien? Bueno, doctores, hasta aquí, ¿me están siguiendo la clase? ¿Ya entendieron qué es un divertículo? ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo se produce? ¿Me están entendiendo hasta acá, doctores? ¿Hay alguien que tiene duda hasta aquí? Por hora tranquilo. Tranquilo, profe. Bueno, perfecto. ¿Estoy yendo más lento? Sí. Ya, perfecto. Bueno, no, yo no es que estoy bueno. Si vos le decís eso a una persona, estás bueno, está medio jodido. Bueno, doctores, continuamos. Miren, de acuerdo a su origen, como yo le había dicho a ustedes, están los congénitos adquiridos, ¿verdad? Casi siempre, por lo general, los adquiridos es por pulsión, ¿verdad? Y los congénitos casi siempre es por tracción. Acá está de acuerdo a su estructura que nosotros habíamos dicho, verdadero y falso. Evidentemente, como le dije, por las capas, está constituido prácticamente por mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Y los falsos prácticamente está predominado por mucosa y submucosa. ¿Está bien? Bueno, aquí es donde yo quería llegar, ¿verdad? Recuérdense que nosotros dijimos que cómo era el mecanismo de producción de estos divertículos, cómo se producía. Entonces, por pulsión, ¿qué significa, doctores? Ustedes se imaginan que normalmente la luz del esófago, cuando él va haciendo sus contracciones, él tiene una cierta presión intraluminal, ¿verdad? Cuando esa presión es muy fuerte o porque tiene algún tipo de defecto anatómico, algún tipo de enfermedad, o de repente tiene un tumor, entonces el esófago tiene que hacer mucho más fuerza. Entonces la presión intraluminal del esófago aumenta esa presión. Y esa presión y esa energía que se produce intraluminal tiene que liberarse a algún lugar, ¿verdad? Esa fuerza de esa energía, de esa presión intraluminal tiene que liberarse a algún lugar. ¿Y qué sucede? ¿Dónde se libera esa energía? Donde más debilidad tiene el esófago. ¿Y dónde tiene más debilidad el esófago? Es un lugar que se llama el triángulo de Killian, que ustedes están viendo aquí en la parte cricofaringea, aquí. Yo les voy a mostrar en otro dibujo, miren aquí. Por eso el divertículo cricofaringeo o superior es más frecuente. Por eso su fisiopatología o su mecanismo de producción casi siempre es hecho por pulsión, ¿verdad? Justamente porque yo le estaba comentando ahora, esa energía que se libera, esa presión intraluminal, tiene que liberar esa energía en un lugar y libera donde hay más debilidad, igual que se produce la hernia en el abdomen. Donde más debilidad hay, evidentemente sale esa energía de presión. Entonces, por eso se produce esta pulsión aquí, ¿verdad? Fíjense aquí por tracción, que ustedes están viendo aquí. ¿Qué es lo que sucede por tracción? Vamos a ver si tenemos una imagen aquí para poder explicarle. No sé si me va a mostrar aquí. Bueno, vamos a intentar dibujar acá.
Por tracción, ¿qué sucede? Normalmente está relacionado con enfermedades infecciosas. Ustedes se imaginan que aquí, en este nivel, hay adenopatías. Si usted tiene una infección o una tuberculosis miliar, que es este nivel, ¿qué pasa con esas adenopatías que están a ese nivel? Empiezan a crecer. Empiezan a crecer, y como los ganglios o los linfonodos están relacionados con la pared que está aquí, porque ellos están relacionados con estas adventicias, están pegados, entonces el ganglio empieza a crecer y estira la pared. Entonces hace la pared que haga esto. Hace esto. Y entonces los ganglios están aquí, los ganglios están aquí y los ganglios están aquí. Empiezan a estirar. Es la misma cosa que hacen esto. Mira, doctor, vamos a ver si yo puedo ver mi imagen aquí. Miren aquí. Es la misma cosa que yo hago esto. Mira, si estiro la camisa, como ustedes están viendo aquí, esto significa tracción. Estira los ganglios, como van creciendo, estiran la pared del esófago y hacen esto, estiran. Entonces eso forma el divertículo de esa manera. Y casi siempre está relacionado, evidentemente, ¿verdad? Así, va estirando el esófago. Y se forman los divertículos a través de eso. Porque evidentemente él va creciendo estos y va estirando. Y por eso los divertículos de tracción casi siempre son verdaderos. Porque estira toda la capa, ¿verdad? Tanto la muscular, la mucosa, la submucosa y la adventicia, ¿verdad? Cuando es por pulsión, que yo como le dije, el aumento de la presión intraluminal, él solamente hernia la mucosa y la submucosa, ¿verdad? Entonces, esa es la explicación fisiopatológica, señores, de cómo se forma un divertículo casi siempre relacionado, un divertículo verdadero y un divertículo falso, que está relacionado. Los divertículos falsos que no tienen todas las capas, casi siempre está relacionado con la pulsión, por el aumento de la presión intraluminal. Y los verdaderos que tienen todas las capas están relacionados casi siempre, fisiopatológicamente, casi siempre por tracción. ¿Está bien? Alguien de la clase, por favor, si no entendieron, me dicen y les vuelvo a explicar. ¿Alguien no entendió lo que yo expliqué? Como ustedes ven aquí, doctores, aquí están los tres divertículos, ¿verdad? El superior, que está más aquí arriba, el medio, esofágico, y el epifrénico. Esos son los tres divertículos más frecuentes en el esófago. ¿Está bien? Casi siempre el divertículo esofágico superior es un divertículo falso, igual que el inferior. Casi siempre el divertículo del tercio medio, porque es por tracción, casi siempre relacionado con enfermedades infecciosas, es un divertículo, en este caso, verdadero. ¿Está bien? Entonces, hasta aquí, ¿alguien no me entendió de esta fisiopatología, lo que es tracción, lo que es pulsión, cómo es un divertículo verdadero, cómo es un divertículo falso? Sí. Doutor, eu não entendi tração. Tração. Miren, como yo le dije a ustedes, ustedes se imaginan que esto es el esófago. Ustedes están viendo aquí mi brazo, ¿verdad? Esto es el esófago. La adventicia es mi camisa. ¿Cierto o no es cierto? ¿Está me entendendo, doctora? É minha camisa. Se você tem adenopatias aqui, ou linfonodos, ele está relacionado anatomicamente com a adventícia, ele está colada com ele, normalmente. E se tem infecção, mais colada aí vai estar. O que acontece? Ele começa a se inflamar, esse linfonodo. E o que ele faz com a capa? Começa a crescer o linfonodo e ele começa a puxar a adventícia para fora. E o que acontece com a parte intraluminal? Ele faz um divertículo. Tá me entendendo? Porque entendi, certo. Ele puxa, isso chama atração. É a mesma coisa que você, atração com o namorado. Entendeu? Você tem uma atração. Então é a mesma coisa, ele faz uma atração, né? Por isso que explica que ele puxa praticamente a adventícia para fora. Certo, então, muito obrigada. Como ele puxa todas as capas, ele faz um divertículo, porque faz uma evaginação da parede. Só que ele puxa todas as capas. Então ele se comporta como um divertículo verdadeiro. E isso é mais frequente, é mais característico do meio esofágico, do esofágico meio. Dos outros, quase sempre está relacionado com aumento da pressão intraluminal. Como eu expliquei para vocês, tem que ter um defeito, alguma coisa para que o esôfago tem que fazer muita força, né, para
eliminar o alimento para o estômago. Esse ele não pode eliminar com facilidade, a pressão intraluminal aumenta muito. E aumentar muito, a energia tem que liberar em algum lugar. É como você encher um balão de ar e vai chegar um momento, se você encher, vai explodir. Porque em algum momento tem que explodir, não vai aguentar. Então, o que acontece? O esôfago tem lugares que tem mais debilidade, é mais frágil. E aí ele libera essa energia, que eu mostrei para vocês aquela hora, né, o nível de onde que está. Eu vou mostrar para vocês agora o divertículo de Senker, que é o divertículo mais frequente que tem, que é chamado também faringo, né, esofágico ou esôfago superior. Né? Essa aqui que vocês viram agora, essa superior que está aqui, é conhecida também como divertículo de Senker. Vocês vão procurar essa patologia, é mais frequente, tá bom? Então, doutora, ¿entendiste a explicação? Sim, doutor, muito obrigada. Bueno. ¿Alguien más que no entendió, doutores? ¿Alguien más que no entendió? Doutor. Sim. É uma questão fisiopatológica, mas o que poderia aumentar essa pressão intraluminar? Por isso que eu estou falando, doutor. Vocês estão começando agora. Pode ser muita coisa. Vamos supor, você tem um tumor no esôfago inferior. Vamos supor. Vai chegar um momento que esse tumor vai crescer. Você vai poder tragar, por exemplo? Você vai comer alguma coisa e vai poder passar esse bolo alimentício para o estômago? Não vai poder passar. Mas teu esôfago não entende isso. O que ele vai fazer? Qual é a função do esôfago? Levar o alimento para o estômago. Entendeu? Ele não vai entender que ele não pode levar porque tem um tumor aí. Então, vai começar a aumentar a pressão. Você tem que saber que você tem um esfíncter esofágico superior e você tem um esfíncter esofágico inferior. Ele está fechado. Para ele fazer o movimento serpentino para poder baixar aquele alimento, ele tem que fechar o esôfago superior para ele baixar. E tem que abrir, né, o inferior. Mas tudo isso, então, no caso, você faz com o mecanismo, né, nervoso, cerebral, que ele vai fazendo todo esse sistema. Se você tem um tumor lá embaixo, doutor, não tem maneira de descer. Ou você tem um corpo estranho, não tem forma de descer. Então, o que vai acontecer lá em cima? Vai aumentar a pressão. E o que vai acontecer com essa pressão intraluminal? Ele vai ter que liberar algum lugar. Ou você vomita, ou ele começa a sair pelos lados, algum lugar onde tem debilidade. E aí começou a formar os divertículos. Isso vocês ainda não estão entendendo, porque falta muita coisa que dá ainda. Por isso que eu disse a parte anatômica primeiro, não é porque eu quero dar, senão que vocês têm que entender que tem partes que vocês têm que entender o funcionamento. Senão vocês não vão entender a patologia. Estão entendendo? Você me entendeu agora, doutor, o que eu quis dizer? Aumentar a pressão intraluminal? O divertículo, ele vai ser uma consequência, né? Eu só te dei um exemplo que é um tumor, mas pode ser outra coisa também. Quando a gente vai dar acalásia, você vai entender também o que acontece com a acalásia, entendeu? Para você entender por que aumenta a pressão intraluminal. Às vezes ele pode fazer divertículo, ou às vezes pode fazer um megaesôfago. O esôfago começa a dilatar. Também pode acontecer, entendeu? Então, vamos dar continuidade agora. Divertículo de Senker. El divertículo de Senker son los más frecuentes de todos los divertículos, ¿verdad?, que estamos hablando. Tanto el divertículo superior, medio, inferior. El más frecuente de todos es el superior, conocido también como divertículo de Senker, ¿verdad? 90% de ellos se asocia con hernias hiatales. Hernias hiatales, doutores, nós vamos dar essa aula, um pouquinho mais nas outras aulas do esôfago. É também uma patologia esofágica, tá bom? Pero quando você tem uma hérnia hiatal, quase 90% está associado com divertículo de Senker. Estão me entendendo? Por exemplo, você diagnosticou um divertículo de Senker. Então, você tem que pensar, se ele tem um divertículo de Senker, quase 90% o cara vai ter uma hernia hiatal, né? Que vocês vão conhecer o que é uma hernia hiatal nas próximas aulas, tá bom? Mais frequente no sexo masculino. Tá bem? Vai gravando todo isso. Vocês lembram aquele que eu falei de divertículo de Senker? Olha o triângulo de Killian, onde que ele está. É na parte posterior, estão vendo? Esse triângulo, pessoal, praticamente é um triângulo que tem mais debilidade na parte do esôfago. Por isso, quando aumenta a pressão intraluminal, nesse caso, por exemplo, se libera a energia nesse triângulo. Por isso, os divertículos de Senker são mais frequentes. Ahí te están viendo la imagen. Miren aquí.
Essa parte aqui, doutores. Olha aqui. Ele tem uma debilidade aqui, porque aqui está, né, o esôfago, aqui está o músculo, né, cricoide e os músculos, né, constrictores superior, médio e inferior. Entre meio desses dois músculos está um triângulo. E é nesse triângulo que ele sai esse divertículo aqui, vocês estão vendo aqui, que é conhecido como divertículo superior cricofaríngeo, ou também conhecido mais como Senker. Tá vendo? Divertículo de Senker. Tem também possibilidade que ele saia por a parte lateral, como vocês estão vendo aqui, ó, lateral, que é outro triângulo que está aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha aqui. O triângulo é Leimer. Esse triângulo de Leimer também pode sair da parte lateral. Ele também não é frequente, é mais frequente o de Killian, né? Mas pode também sair lateral. Se a pressão intraluminal é muito forte, pode ter as duas, tanto lateral como posterior. O de Senker é que vocês vão ver aqui, que sai de Killian, que é a mais frequente. Muito bem. Como nós sabemos, ¿verdad? Si evidentemente qué es, ¿verdad? O cómo se comporta eso sintomatológicamente hablando. Lo más frecuente de doctores que él tiene es disfagia. ¿Qué es una disfagia? Disfagia es dificultad para tragar, para deglutir. Y muchas veces da dolor retroesternal. Você, quando vai comer, você sabe aquele momento quando você come muita coisa seca, ele dá uma dor fortíssima retroesternal? Deve ser que para muitas pessoas de vocês já aconteceu isso. Então, isso se chama odinofagia, ¿verdad? Que é dor ao deglutir. Y muchas veces esto puede producir, cuando vos tenés un divertículo de Senker, es lo más frecuente. También puede producir regurgitación. ¿Cuál que es la diferencia entre regurgitación y reflujo? Reflujo es cuando hay el líquido o el contenido gástrico va hacia la boca. Eso se llama reflujo. Regurgitación es cuando el contenido propio del esófago va hacia la boca. ¿Está bien? Entonces, outra cosa muy importante es la halitosis. Isso é muito frequente, pessoal. Vocês vão ver que muitos vovôs, a maioria dos vovôs tem que problema? Tem cheiro mal na boca, né? Que é halitoses. Por que muitas vezes? Porque com essa doença é mais frequente em pessoas de 50 anos para cima, principalmente entre 70 anos, muitas vezes os vovôs, você vai e conversa com eles, eles têm halitose. E muitas vezes você não sabe se eles têm um divertículo de Senker, porque muitos deles são praticamente assintomáticos, porque às vezes os divertículos são muito pequenos. Claro, se ele é um divertículo muito mais grande, que a gente vai ver agora o tamanho, nesse caso, evidentemente, você pode ter disfagia, regurgitação, halitoses, tá bom? Pero como há uma regurgitação, como ele vai de novo para a boca, entendeu? Você pode ter também, nesse caso, pneumonia por aspiração, né? Câmbio da voz, e muitas vezes você pode também ter perfuração e hemorragia, principalmente no divertículo, tá bom? Agora, usted se preguntan, ¿por qué tiene que haber cambio en la voz? Claro, porque ese reflujo ácido que viene de la cementación del alimento quema las cuerdas vocales y da, evidentemente, cambio en la voz. Neumonía por aspiración es porque ese contenido gástrico pasa, evidentemente, hacia la epiglotis y entra, evidentemente, por la tráquea. Y eso puede dar, evidentemente, neumonía por aspiración, ¿verdad? Y muchas veces puede dar tos y todas esas cosas. Pero lo más frecuente, doctores, en este caso, es la disfagia, la tos y la halitosis, y evidentemente la regurgitación. ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender esta sintomatología que yo le estoy diciendo? Evidentemente va a depender del tamaño que tenga el divertículo. Evidentemente, si es un divertículo pequeño, menor de 2 centímetros, casi siempre el paciente va a estar asintomático, ¿verdad? Si es un divertículo mediano, evidentemente de 2-4 centímetros, el paciente ya puede tener dificultad, principalmente para deglutir. Pero a veces no va a ser. Ahora el divertículo grande, que es mayor de 4 centímetros, ya puede tener halitosis, ¿verdad? Puede tener regurgitación y puede tener otras series de sintomatología. Miren aquí cómo nosotros diagnosticamos eso. Ahora yo les quiero explicar una cosita a ustedes. Olha aqui. Por que vocês acham que essa pessoa pode ter halitose? Alguém pode falar para mim? Alguém pode explicar-me por quê?
Acúmulo de comida no divertículo? Alimento. É? No divertículo, foi o que o pessoal falou. É. Olha, mas a explicação de por que tem halitose. Você pode ter divertículo e não ter halitose, mas por que deve ter halitose? Por exemplo, os divertículos inferiores e médio não têm quase halitose. Ele não tem. O divertículo superior é que mais dá halitose. E por que ele vai dar halitose e os outros não? Proliferação de bactéria? É proliferação da bactéria, mas ele tem, pela localização anatômica, ele está superior, ele está mais perto da boca. Esse que vocês estão vendo aqui, ele acumula alimentos aqui dentro desse divertículo. Ele fermenta. Tá vendo? Começa a adquirir alimento. Então, ele começa a ficar podre. Então, o cheiro começa a subir, evidentemente, pela boca. Quando ele abre, o esôfago inferior, ele sobe e tem essa halitose, né? Esse cheiro ruim que tem, né? Por isso, às vezes, também a fermentação aqui pode erosionar, também o divertículo pode perforar e todas essas coisas, entendeu? Por isso é importante entender e por que ele produz halitose. Beleza. Vamos lá. Então, como que a gente faz o diagnóstico do divertículo? Eu le voy a decir una cosita a usted aquí. Cuando usted un profesor le pregunta, ¿cómo usted hace el diagnóstico de tal enfermedad? La respuesta que usted le tienen que dar siempre es clínico y paraclínico. No esqueça nunca essa resposta. Clínico tem duas formas de você diagnosticar. Um é pelo quadro clínico, que é sintomatologia, e outro é pelo exame físico, que é signos, que vocês ainda não estão dando isso, vocês vão dar em 4º ano, que é semiologia médica e quirúrgica. E a outra é paraclínica, que a paraclínica pode ser por laboratório e pode ser por imagem. Então, se eu perguntar para vocês agora, como ustedes diagnostican los divertículos? Los divertículos se diagnostican clínico y paraclínico. La clínica es lo que ustedes vieron hace rato. Halitosis, regurgitación, bifagia, pérdida de peso, todas esas cosas que ustedes vieron es la parte clínica, que puede hacer desconfiar que tenga un divertículo. Principalmente ¿en qué? En personas de edad, que sean masculinos. Todo eso es la parte epidemiológica, que es muy importante. Ahora bien, laboratorio, si nos vamos en la parte paraclínica, porque a usted no le va todavía signos ni semiología, entonces la paraclínica, laboratorio, ¿qué usted indicaría en este caso? ¿Verdad? No hay mucha importancia, pero usted le puede indicar toda la batería, la parte laboratorial. Usted le puede indicar hemograma, coagulograma, perfil hepático, perfil renal, todo eso usted le puede indicar, pero no te va a definir tu diagnóstico. El que te va a definir el diagnóstico, y si vos estás pensando en divertículo, son las imagenológicas. Y una de ellas, ¿verdad? Evidentemente es la imagen contrastada. Você pode mandar também uma endoscopia. Endoscopia também você pode indicar para ver. São duas coisas que você tem que indicar. Uma é endoscopia e a outra é uma esofagograma. Esofagograma, ou também se le pode chamar imagen contrastada de esófago, ¿verdad? Como ustedes quieran llamarlo. E isso aí você faz um raio-x. Como vocês estão vendo aqui, essa imagem, ele pintou. Vocês estão vendo aqui o divertículo, ele pintou? Muitas vezes você não encontra isso na endoscopia, é muito difícil de ver às vezes, porque depende da posição, né, da luz e da imagem que está vendo. Mais contrastada, ele pinta, ele carga realmente. Então, uma das formas de ver é dessa forma, vocês estão vendo aí. Miren aqui. Esse aqui que vocês estão vendo é um divertículo mais pequeno. Olha esse aqui que grande que é. Olha esse aqui. Esse aqui é um divertículo pequeno. E esse aqui é um divertículo grande. Miren aquí cómo se ve la imagen. El esófago, evidentemente, está relacionado con el esófago superior. Evidentemente, es un divertículo de Senker. ¿Está bien? Miren aquí en la endoscopia. Tem dos buraquinhos. Um é do divertículo e outro, evidentemente, é do esófago. ¿Tá bom? Muy bien. Ahora, ¿cuál sería el tratamiento
evidentemente, del divertículo de Zenker. ¿Cuál sería el tratamiento? Si es mayor de 2 centímetros, se hace una miotomía de la cricofaringia. Mire, doutores, esto que yo le estoy hablando aquí a ustedes não le va no exame. Tratamento para vocês não vai, tá bom? Vou repetir. Tratamento não vai para vocês. Só isso aqui é para vocês conhecerem o que se faz, para vocês educando sua mente, tá bem? Quando você chegar lá, na clínica quirúrgica, pelo menos você já tem uma ideia, tá bom? Normalmente, do maior de 2 centímetros, se faz uma miotomia cricofaríngea, que eu vou explicar no desenho aí para vocês entenderem. De 2 a 4 centímetros, se hace uma diverticulopexia, ¿verdad? Com miotomia. Y mayor de 4 centímetros, evidentemente, se hace una diverticulectomía. Cuando usted termina en ectomía, es retirar, pessoal. Vocês têm que retirar esse divertículo, tá bom? Diverticulopexia, quando fala pexia, é você pegar uma parte dele e você colar em outra parte da mesma parede de outro lugar. E miotomia é abertura, né? Evidentemente. Se hace una dieta suave, evitando semillas y nueces, evidentemente, porque eso puede trancar. Ele se comporta como um apêndice, né? Se ele trancar, ele faz uma diverticulite, né? Si tiene una neumonía porque tiene reflujo, puede dar antibióticos, ¿verdad? La toxínica botulínica se usa mucho para el alivio temporal de la disfagia, ¿verdad? Dilataciones endoscópicas también se puede hacer. Como ustedes ven, la miotomía es la piedra angular del tratamiento para evitar las recidivas. Voy a mostrar agora para vocês uma coisinha aqui. Não, eu já tirei a imagem, pessoal. Eu tinha tirado. Espera aí. Vou compartilhar de novo para você, porque saiu. Vocês estão me escutando ainda, né? Sim. Peraí. Ele saiu um pouquinho a imagem aqui, porque saiu a memória aqui. Espera aí, pessoal. Entonces, doctor, hasta aquí me están entendiendo todo bien. Tranquilo. Tranquilo. Está perfecto. ¿Hay alguien que no está entendiendo, doctores, hasta ahora lo que dimos? Doutor, Sim. miotomia é quando faz aí, quando tira o divertículo? Ectomia, quando você termina em ectomia, é quando você tira completo ele. Diverticulectomia, entendeu? É, por exemplo, como a colecistite, né? Colistectomia, apendicectomia, é tirar, né? Isso aí significa tirar. Tudo que termina em ectomia, tudo que termina em ostomia é comunicar, né? Comunicar. Espera aí, pessoal, vou agora compartilhar de novo. Doutor. Sim, pode perguntar. Você falou sobre o divertículo falso e verdadeiro. O que define ele, se é falso ou verdadeiro? Ou não falou, entendi errado? Falso e verdadeiro é simples, doutor. Quando é verdadeiro, ele tem todas as capas. Quando é falso, ele não tem todas as capas. Quase sempre é só mucosa e submucosa. Que é a luz do... Seria o... Isso, exatamente, entendi. Entendeu? Entendi. Uma tem todas as capas e a falsa não tem todas as capas. É só essa a diferença. Entendeu? Não. Beleza. Espera aí, vou compartilhar com vocês agora. Compartilhei de novo, né? Sí. Sim. Beleza. Sí. Entonces, lo que nosotros dimos ahora recién fue divertículos esofágicos superiores. ¿Ustedes lembram, né? Y este
ahora es el divertículo esofágico médio. Vocês lembram? Se vocês se dão conta aqui, nesse desenho, olha aqui como essa adenopatia aqui, linfonodo que vocês estão vendo aqui, ele está puxando a parede, estão vendo? Essa aí é por tração, pessoal. Por isso que se forma os divertículos. Entendeu? Por tração. Como vocês estão vendo, ele puxa praticamente. Doutor. Sim. Por que o divertículo superior é mais frequente em homens? Não há uma explicação de por que é mais frequente. Não há uma explicação de assim, é mais frequente em homem porque o homem come mais, não sei, tipo de comida. Não há uma explicação. Solo estadísticamente no hay una cosa que pueda medir y decir hay más frecuente. Hay muchos factores que están asociados, factores genéticos, hay factores alimenticios, una serie de factores que a veces de repente no está relacionado mucho con la mujer, entonces puede ser que sea más frecuente por eso en el hombre. Pero no hay una explicación, casi siempre está relacionado con factores. Pero yo no le pongo esas cosas porque en realidad no tiene sentido para usted, porque no tiene una importancia. ¿Entendés? Usted lo que tiene que saber es que es más frecuente en el hombre. Ahora, de la causa del por qué se sabe, no se sabe eso. Se especula que sea por algunos factores, como le dije, genéticos y ambientales y factores alimenticios. Pero no se sabe bien. Son plenamente teorías y especulaciones. ¿Está bien? Gracias. Ahora bien, el divertículo del cuerpo esofágico o medio esofágico, como usted está viendo, históricamente son por los ganglios infectados de tuberculosis, con la mayoría de los casos. Ahora son más comunes por infecciones de mediastinitis, ¿verdad? Por eso yo le dije a usted que cuando usted ve un divertículo esofágico medio, casi siempre está relacionado con infecciones a nivel del mediastino, ¿está bien? Porque casi siempre son hechos por tracción, ¿está bien? Se ubica dentro de los 5 centímetros por debajo del nivel de la carina bronquial. Son verdaderos divertículos, como yo ya le había dicho, porque posee todas las capas del esófago, o sea, tiene mucosa, su mucosa muscular y adventicia. En general, no sobrepasan los 2 centímetros de diámetro. No es como el divertículo de Senker, que puede llegar más de 4 centímetros. En este caso, generalmente no sobrepasan los 2 centímetros de diámetro. En general, su comportamiento clínico es silencioso o enmascarado por trastornos motores para que se presentan. O sea que prácticamente su diagnóstico, doctor, en estos casos casi siempre son diagnósticos incidentales. ¿Qué significa diagnóstico incidental? Es cuando você vai procurar uma doença e você encontrou outra. Por exemplo, você estava procurando um tumor, por exemplo, do esôfago. Você fez uma endoscopia e você não encontrou o tumor do esôfago, mas você encontrou um divertículo do divertículo meio, o meio esofágico. Isso se conhece como diagnóstico incidental. Ou acidentalmente você encontrou. Por quê? Vocês estão vendo o comportamento dele, do divertículo meio esofágico, ele quase sempre é assintomático, pessoal. Assintomático. E ele está muito relacionado, muitas vezes, também com alguns transtornos da funcionabilidade do esôfago, porque eu expliquei para vocês aquela vez no começo. A acalásia, por exemplo, é um transtorno funcional. Esse que vocês estão vendo aqui, né, o esfíncter esofágico inferior hipertenso, é um transtorno funcional. Um esôfago em cascanueses, ou carcanueses, como le dicen, é também um transtorno funcional do esôfago, né, e está muito relacionado com esse tipo de doença que vocês estão vendo, o divertículo esofágico médio, tá bom? Quase sempre mais relacionado está com a inflamação dos gânglios, ou linfonodos, né, que a gente já tinha conversado disso. Agora, generalmente são assintomáticos e são hallazgos incidentales, como eu já lhe havia explicado. Que sintomatologia ele pode ter, de repente? A mesma coisa que o outro, né? Disfagia, regurgitação, dolor torácico, hemoptisis, que eu vou explicar para vocês por quê. Generalmente são indicativos de um desorden subyacente a la motilidad esofágica. Los pacientes que presentan tos crónica están en riesgo de desarrollar una fístula broncoesofágica. Pessoal, esse tipo de divertículo, normalmente você não sabe que ele tem, porque ele está assintomático. Quando que você desconfia que ele pode ter? Quando ele tem hemoptisis. ¿Qué es hemoptisis? Es sangramiento que viene de las vías respiratorias.
Quando a gente fala hematemeses, é quando o sangramento vem pela via gastrointestinal, ou seja, estômago, esôfago, intestino. Quando você fala que hemoptises e a sangue que sai pela boca, ele vem pelas vias respiratórias, ou seja, tráquea, brônquios e pulmão, tá bom? Mas como que esse aqui, ele está relacionado, né, muito pela tráquea, se vocês estão vendo aqui, olha aqui a traqueia, como está aqui. Esse aqui é o esôfago, né? E esse aqui é a tráquea. Tá vendo? E muitas vezes, como ele tem relação anatômica, né? Muitas vezes ele pode fazer fístula, né? Um com o outro. E muitas vezes essa fístula pode trazer um transtorno, né? De queimar a traqueia, então, nesse caso, começar a erosionar e produzir sangramento. Só que é muito difícil você pensar, às vezes, o cara está saindo sangramento pela boca, está vindo da via respiratória, aí ele vai ter um divertículo médio. É muito difícil fazer esse diagnóstico. Porque você vai pensar primeiro que ele tem um câncer de pulmão, ele tem uma tuberculose, você vai pensar um montão de doenças antes de pensar que ele tenha uma complicação do divertículo esofágico médio. Só que vocês têm que saber que existe a possibilidade, entendeu? De forma geral, pessoal, os divertículos esofágicos médios são assintomáticos, tá bom? E o diagnóstico dele é incidental e quase sempre eles não crescem mais de 2 centímetros de diâmetro. Como você diagnostica? A mesma forma, esofagograma, que é a contrastada que vocês estão vendo aqui, você tira raio-x, olha aqui, como ele se vê, né? Meio esofágico, aqui está o divertículo, tá vendo? Você pode fazer manometria. Agora, por que você faz manometria? O que é manometria? Manometria é como se você fazer um eletrocardiograma do esôfago, né? O eletrocardiograma é para saber como que está o funcionamento elétrico do coração. E a manometria esofágica é a mesma coisa, saber o funcionamento, né, contractural do músculo, principalmente, o funcionamento do esôfago, tá bom? Como eu falei aquela hora para vocês, que o divertículo esofágico médio está muito relacionado com transtornos funcionais do esôfago, né? Como eu falei para vocês, nesse caso aqui, olha aqui, o esfíncter esofágico hipertenso, esôfago carcanuenses, esses dois aqui vocês estão vendo, são transtornos funcionais. Então, para vocês fazerem diagnóstico desses dois aqui, você tem que fazer manometria, entendeu? Por isso que eu estou falando para vocês que é importante fazer manometria, se é que você está pensando que seja uma divertículo meio esofágico, tá bom? Agora, tomografia também você pode indicar, né? Você está com dúvida se principalmente a causa é por adenopatia ou linfonodos que está inflamado, né? Você está pensando numa doença já inflamatória mediastinal, aí você tem que fazer uma tomografia. Tá bom? Isso é principalmente para você buscar a causa daquele divertículo, tá bom? Então, resumo. El divertículo de Schenker es el más frecuente, casi el 90% de los divertículos son del Schenker, que es el superior, ¿verdad? Él tiene mucha sintomatología, casi siempre tiene disfagia, regurgitaciones, ¿verdad? Tiene también pérdida de peso, puede tener reflujo, ¿verdad? Halitosis. Y su diagnóstico principalmente es con endoscopía y esofagograma. El divertículo medio esofágico es asintomático, casi siempre asintomático, ¿verdad? Pero puede hacer complicaciones como fístulas esófago-traqueales y puede producir sangramiento como hemoptisis. Pero casi siempre su diagnóstico es incidental, es accidental, porque ele quase sempre é assintomático. E ele não cresce mais de 2 centímetros de diâmetro. Tá bom? Esse é o resumo entre os dois. Agora, o divertículo epifrênico também ele é muito assintomático, uns 60%, tá bem? Mas quando ele é sintomático, quase sempre ele pode dar disfagia, né, dor torácico e regurgitação, tá bem? Muito parecido ao divertículo de Schenker, tá bem? Mas quase sempre ele é assintomático, tá bom? O divertículo meio esofágico, o tratamento, como eu falei para vocês, não vai para vocês isso daqui. Tá bom? O tratamento não vai. Se vocês depois querem ler um pouquinho sobre isso, pode ler, mas não vai para vocês. O epifrênico. La frecuencia es de 20 a 22%, solo por debajo a nivel de la línea Z, ¿verdad? O la divisoria.
a nivel de la unión gastroesofágica. Se localiza en los últimos 10 centímetros del esófago distal. Se asocia 50% de los trastornos motores, como la acalasia, espasmo difuso esofágico, esfínter esofágico inferior hipertenso. Ou seja, tanto o epifrênico, pessoal, como o divertículo meio esofágico está muito relacionado com transtornos funcionais do esôfago. Olha aqui. São tudo transtornos funcionais. Não são transtornos orgânicos, funcionais. 20% de los divertículos se asocian a lesiones de hernia hiatal por deslizamiento, que eu vou explicar para vocês também essas patologias quando a gente dá. Também ele está relacionado com essa patologia, hernia hiatal, igual que o divertículo de Senker. Ele também está relacionado 90% com hernia hiatal. Tá bom? Casi siempre son asintomáticos si la circulación es menor de 2 centímetros, ¿verdad? Si tem mais de 2 centímetros, já vai manifestações, como vocês estão vendo aí, né? Disfagia, dolor, refluxo. ¿Cuál sería su diagnóstico? Lo mismo como los tres: esofagograma, endoscopia, né? E manometria. Manometria você tem que fazer porque quase sempre está relacionado com transtornos funcionais. Endoscopia para você ver que está o divertículo. O esofagograma também é a mesma coisa, para você encontrar o divertículo, né? E a tomografia contrastada é buscando outras patologias. É quirúrgico, quase sempre todos aqueles que são maiores de 2 centímetros e são sintomáticos. Estão vendo aqui, né? A contrastada, né? Vocês estão vendo aqui o divertículo epifrênico. Tá vendo? Só que se vocês se dão conta aqui, essa aqui é praticamente normal. Por quê? Porque essas são as contrições fisiológicas que eu expliquei para vocês no começo, que vocês têm que ter em conta, de não se equivocar. ¿Está bien? Bueno. Esto sí es importante para ustedes, las complicaciones. Por estancamiento de los alimentos en el saco diverticular, por exemplo, aquele alimento que fica lá no divertículo adentro, ele pode dar infecção, pode dar sangramento e pode dar fístula a seu espaço ou órgãos vizinhos. Si dentro de la afección la estructura vecina puede haber infección del árbol del respiratorio por aspiración, né, porque ele faz refluxo, né, cambios de tono da voz, ele faz evidentemente porque afeta as cordas vocais, porque ele pode fazer uma rerudização, um refluxo, pneumonites e acessos pulmonares, tudo isso por refluxo que vem do esôfago e vai pelas vias respiratórias, entendeu? Essas são as complicações que estão relacionadas com estruturas vecinas y relacionamientos con alimentos que quedan dentro del divertículo. ¿Está bien? Y con eso, doctores, terminamos lo que son enfermedades diverticulares del esófago. Recuérdense que lo más importante de esta clase fue el concepto que es un divertículo, que es una evaginación a nivel del esófago, ¿verdad? Hablamos también de las clasificaciones de los divertículos según su mecanismo de producción, que puede ser por tracción y impulsión, según su cantidad de paredes, que puede ser verdaderos o falsos, ¿verdad? Según su constitución, que puede ser, en este caso, puede ser su origen, que puede ser congénito, o en este caso adquirido, y según su localización, que puede ser superior, medio, inferior, o también es llamado cricofaringeo o de Senker, medio esofágico o epifrénico. ¿Bien? Recordar que casi siempre todas estas patologías casi siempre son asintomáticos. El que más sintomático en este caso es el de Senker, ¿verdad? Y su diagnóstico de forma general de estas enfermedades son con endoscopía y esofagograma. Si ustedes tienen dudas que la causa de producción sea, que no sea por otra causa, ustedes le hacen manometría esofágica para buscar otros trastornos funcionales y tomografía buscando otro tipo de patologías extraesofágicas. ¿Está bien? Casi siempre estos tratamientos son quirúrgicos, principalmente si son mayores de 2 centímetros. Hasta aquí, doctores. ¿Me entendieron la clase de hoy? ¿Les fue productiva? ¿Aprendieron cosas nuevas? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, doctor. ¿Tienen alguna pregunta en la clase de hoy? Quedó claro. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta, doutores? No, doutor. Oh, não. Doutor, eu creio que quedou bem clarito. Agora não tem. Ya me estoy yendo, Shirley. Dale, Doc, Dale. te está esperando la paciente. Ok. Então, se vocês não têm uma pergunta, terminamos, doutor. Foi produtiva a aula de hoje? Aprendeu uma coisa nova? Sim, foi ótima. Sí, sí, muy bien. Excelente classe aí, doutor. Beleza, então, doutores. Então, a próxima clase é pasado mañana, ¿verdad? Sim. Seguramente estaremos dando clase de acalasia, hernia, cáncer de esófago, todas esas clases estaremos dando. Esta clase yo le estaré pasando en la plataforma para que ustedes tengan y también le estaré pasando el slide. ¿Está bien? Sim. Perfeito. Bueno, doctor, fue un placer tener clase con ustedes. Espero que les haya sido muy útil y hayan aprendido hoy algo. Gracias, doutor. Gracias. Mucha salud y bendiciones a todos. Mucha salud y bendiciones a todos. Hasta luego, doutor.